pues este asunto de la noche, te decía, debe haber miles de historias más alrededor, no tan conocidas como la de ella, pero no por ello menos interesantes, ¿no? Sí, no, yo creo que la verdad es que el mundo no solo de la Nacha, sino de todo el movimiento del 68. Entonces me decías de sus experiencias cuando estuvo en la cárcel. Muchísimas, de hecho nos fue relatando no solo el asunto de la celda, sino todo el recorrido de lo que es ahora la universidad, qué espacios eran de la prisión, sí. Y por ejemplo los sótanos, ¿no? Los sótanos en donde tenían a las presas que estaban enfermas mentales, ¿no? Que tenían problemas de psicosis. Ajá. Y entonces los metían abajo de los sótanos. Oye, ¿y no te contó historias sobre...? Un minuto para... ¿Sabes que seguimos platicando más adelante? Voy corriendo para allá. ¿Vale? Muy bien, gracias. Pues ya estamos de regreso y seguimos conversando con el señor Camena sobre la memoria por el Centro Académico de la Memoria de nuestra América Latina. Señor Camena, estamos hablando hace ratito del movimiento del 68, salió ahí el tema La Nacha. Podríamos hablar de miles de cosas, pero ¿qué te parece si por el momento nos centramos en este movimiento que marcó un antes y un después en la historia de nuestro país? Sí, es curioso porque ahora que estábamos en el café, me di cuenta que había unos pósters del Movimiento de los Indignados de Chile. ¿Conoces a Alberto Híjar? Bueno, ya lo mencionas hace ratito, marxista además, amante y crítico de arte, un personajazo. Un personajazo. De hecho, a través de su vida puedes encontrarte toda la historia cultural de América Latina. Participó en muchos de los grupos culturales que se hicieron en la década de los 60, 70, entre ellos el taller de arte e ideología, el TAI. Es un personaje, es un intelectual, aparte marxista, que tomó clases con Bolívar Echeverría. Y también participó en movimientos guerrilleros en América Latina, como el movimiento sandinista. En fin, una persona entrañable de la cual puedes aprender muchísimo. Y recuerdo que la vez que fui a visitarlo a su casa, era un mundo básicamente increíble. Tiene tantas cosas, tanta historia dentro de su casa. Básicamente, estira la mano, agarra un objeto y te cuenta la historia de una parte de América Latina. Una entrevista, un personaje francamente inolvidable. Este librero a la entrada de la casa tiene libros escritos por mí, algunos colectivos, otros individuales. Señalo algunos que habría que destacar: la revista Historia y Sociedad, que dirigía Enrique Semo, donde publiqué mi primer texto teórico sobre estética marxista, que se llama Engels y el realismo, cosa que animó a Raquel Tibol a que me dejara su sección en la inolvidable revista Política. Entre 66 y 67 me hice cargo de la sección de artes visuales y a la par se difundía ya en esos años
hacia un tercer cine que se ha convertido en un libro clásico porque informa de lo que se hacía en el Cono Sur y en Brasil para enfrentar la invasión de Hollywood constante y también poner límites frente al subjetivismo de la nueva ola. Alberto, una pregunta. Ahora que hablas de la revista Política, 1966, un año muy importante también en términos de educación, ¿no? La prepa popular, ¿qué pasa? ¿Cómo se empieza a formar esa forma contestataria, ese movimiento en ciernes que desemboca después en el 68? Muy buena pregunta, porque los historiadores fifís que nunca han ido a una asamblea ni a una marcha siempre dan por hecho que el 68 se reunieron una bola de escuelas y se pusieron a marchar y eso fue todo. No, desde 66 había un importante congreso estudiantil magisterial en Morelia que reunió delegados de todo el país. El acuerdo, la proclama a la que llegaron es ejemplar y antecede al de 68 porque no solo reivindican la autogestión y la autonomía de las escuelas, incluyendo la narro privada por allí de Torreón, sino que también estaban por el apoyo al movimiento ferrocarrilero, la libertad a los presos políticos, el apoyo a la Revolución Cubana, al pueblo de Vietnam, de modo que esta complejidad, tienes razón, es propia del 66. Y todo ello concretado en la revista Política. Ahí surge ya por el 75, ¿no? No, por estos años de fines del siglo. Sí, tienes razón. Y bueno, lo que ha agarrado mucho vuelo es el librito de Hacia un tercer cine. Aquí está. Del documentalismo y de los testimonios, pues esto que es una colección de manifiestos de grupos del Cono Sur, de Brasil, de África, de Europa, pues ha adquirido una gran importancia. Acaba con un escrito que es muy largo del grupo Octubre, que fue muy importante y con el que intervenimos en la UNAM. Aquí hay un texto mío que se volvió clásico, que se llama 5 mitos sobre cultura y revolución mexicana. Ya estaba ahí el grupo Octubre con Armando Lazo, con Trinidad Langarica, León Chávez Teixeiro, que es mi hermano del alma. Todo esto da lugar a tradiciones de investigación histórica tan importantes como que fue un acta antropológica. Esta es el acta antropológica sobre Juan Pérez Colote, ya con las ilustraciones de Alberto Beltrán, que completan la biografía testimonial de este tzotzil. Y bueno, picardía mexicana, Beltrán tan correcto y tan amable, él diseña los libros y esto los vuelve populares,
Picardía Mexicana y Juan Pérez Jolote no hubieran llegado a ser lo que son sin el diseño gráfico de Beltrán. Aquí, bueno, todas las groserías, incluyendo el gallito inglés que pone en lugar fundamental de la portada. Cada libro que me mostraba era una historia diferente, una huella de los diferentes movimientos latinoamericanos, páginas y páginas de recuerdos propios. Pero había que pasar a la imagen, a la pintura y al retrato, empezando por la fundamental. Mi matrimonio fundamental con una activa periodista y nuestra boda fotografiada en Chapultepec. En el zoológico, ahí veo. Por un maravilloso fotógrafo que fue Ricardo Salazar, que sobre todo retrataba universitarios y murió en la miseria, pese a que pues él dio a conocer fotos históricas, una en la que están sentados en el suelo José Emilio Pacheco, Carlos Monsiváis, Sergio Pitol. Es foto de Ricardo Salazar. Y bueno, Elenita Poniatowska fue la única que dio la noticia. Él tomó esta serie de fotos. Esta tiene número porque ha estado ya en exposiciones de fotografía. Por eso la tengo aquí. ¿Y qué edad tenías en esa foto? Como 28, algo así. Barro Rojo, veo por ahí. Barro Rojo, hace no mucho me hicieron un homenaje y me dieron esta placa. Los conozco desde su formación gracias a un curso que dimos promovido por el INBA, una maestría que fue tan exitosa y tan importante que el INBA no la volvió a repetir. De aquí hay una foto que da cuenta de ella y que ya desapareció. No, aquí estamos. Esta mujer con cara de funcionaria, no sé quién será. Luego yo, Josefina Lavalle, la madre de la danza mexicana, Juan Hacha, el famoso crítico y teórico peruano, no sé quién, Socorro Merlín y Bolívar Echeverría. Claro. Como ves, el elenco de esa maestría pues está en el origen de este éxito. Jamás fui profesor de tiempo completo por el odio que nos tenían los marxistas de los que nos burlábamos. Digo, los marxistas de cubículo y de manual. Y de medalla del rector y cosas así. Esta foto de homenaje a la pintura célebre de Mexiac, que está aquí colgada, del tzotzil con la cadena y el candado en la boca, que hizo cuando estuvo en San Cristóbal Las Casas con un grupo del Instituto Indigenista y que se convirtió en 68 en emblema de la represión y los crímenes de Estado. Aquí estoy en una exposición que hicimos que se llamó Repudiar la represión en Cuernavaca. Estoy con Mexiac y con Óscar Menéndez, compañero cineasta de Mil Batallas. Está ahí
como modelo, enfrentando a los granaderos, un querido compañero que se nos murió, el Guaymas del Comité del 68, Mario Cartagena, que fue un tiro de activista, fue de la 23 de septiembre, histórico porque es de los que se fugaron de la cárcel de Oblatos en Guadalajara. Lo agarraron, recibió 7 balazos, lo dejaron aventado en un pasillo hasta que se le gangrenó la pierna que perdió, de modo que con la muleta allí iba a marchas y manifestaciones y todo esto. Y bueno, llevé con él una relación entrañable, cultivada por el colectivo Híjar, sin el cual yo no sería nada. Aquí están registros de todo esto, de una reproducción que hicieron aquí de la silueteada, un recurso de pintar las siluetas en Argentina, en donde sí son gente seria. Convocaron 2 artistas y hicieron 30,000 siluetas, cada una por los desaparecidos en Argentina, y las colocaron en Buenos Aires. Esto me conduce a relaciones maravillosas como esta con el doctor Mario Rivera Ortiz, el último comunista militante que tuvo el honor de ser expulsado del partido junto con su esposa, la cardióloga Carlota Guzmán, José Revueltas, Martín Reyes, que encabezaría la Liga Comunista Espartaco, y muchas figuras comunistas de alto nivel. Leonel Padilla, que gracias al doctor C, que él puso las bombas que acabaron por destruir la estatua de Miguel Alemán que estaba en el centro de rectoría. Comunistas de a de veras, pues, no marxistas chafas de aula y seminario del Capital. De toga y filete. Sí. Doña Fili, Campamento Santo Domingo Pedregales, que es una maravilla de activista presente, lo mismo en Chiapas que en Cherán, que en cuánta movilización está doña Fili encabezando. Mi queridísima Nacha del 68, esto que fue muy importante porque cambió mi vida. Huelga de hambre en protesta porque habían cerrado Chapultepec y lo iban a abrir privatizado. Iban a cobrar la entrada y adentro, en lugar de los puestos populares en los que saboreábamos el chito, que ya no he visto, una carne dura que vendían en los puestos de allí, ya no he visto que haya esto con mis hijas. ¿Sí hay? No. Entonces, huelga de hambre con el llanero Enrique Cisnero, solitario, claro. con Iseo Noyola, que va a venir el próximo miércoles a comer, y conmigo al pie de la estatua de Beethoven, a un lado de Bellas Artes. Yo era subdirector de difusión cultural, que inmediatamente fui despedido, acusado de peculado y de no sé qué más, llamando a mi fusilamiento, con carpizo de rector. Y René Avilés, del que me he arrepentido de haber roto nuestra amistad entrañable. Ahora que veo esa foto con Enrique Cisneros, el llanero solitito, no sé si nos podrías contar un poco cuál es la historia de la Casa del Lago. La Casa del Lago es el Instituto de Biología de la universidad.
Entonces el instituto decide salirse de ahí, venirse a Ciudad Universitaria y queda abandonado el edificio y entonces el secretario de la UNAM, Efraín C. del Pozo, le pide a Pedro Rojas, que era un hombre omnipresente, profesor en la Normal Superior, en la Normal, director de Radio Universidad, profesor en la Facultad de Filosofía a la que nunca iba y promotor mío porque yo hacía en Radio Universidad, que él dirigía lo que se me daba la gana de programas, Actualidad en la Plástica Mexicana, que duró como varios años y que me puso en relación con muchos productores gráficos, pictóricos, escultóricos, arquitectos, urbanistas, etc. Entonces deciden que algo había que hacer antes de que el Departamento del Distrito Federal inventara algo y ocupara el lugar. Entonces consigo una exposición de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero la idea era algo así, 10,000 años de arquitectura en México, desde la pirámide de Cuicuilco hasta Ciudad Universitaria, en mamparas. Se pone allí en el pasillo y hay fotos de Ricardo Salazar, de yo echándome mi rollo ahí. Hay una foto muy padre con señoras protegiéndome de la lluvia y el gran grupo y yo echándome el rollo allí. Llevaron igual mamparas con obra de Salvador Dalí, no sé de dónde salió eso. Y bueno, ocupamos la Casa del Lago y a partir de ahí pues empezó a tener un carácter popular que era muy importante para que no se apropiaran de ellos los que luego se colaron, que era el grupo de escritores y ensayistas que se quejaban de las relaciones del Estado con los muralistas y demás. No ha habido grupo más protegido por el Estado que ellos, que dirigían la revista Universidad, el Departamento de Literatura de Bellas Artes y el de Teatro también, y el de la UNAM. Entonces pues, eran los amos de esto. Ya luego se colaron ellos, pero en la Casa del Lago entró y hizo una carpita y empezó a dar funciones de títeres el señor Lago, y eso fue un éxito. A partir de ese momento se llenaba de niños la lateral. Yo hice acciones tan importantes como llevar la pastorela que el jefe de taller de carpintería de Chávez Morado en la Escuela de Diseño y Artesanías, donde daba clase y hacía lo que se me daba la gana, llevó a la casa donde vivía en Coyoacán, llenó una plazoletita pastorela para mostrar que los comunistas estamos por la reproducción de las tradiciones populares cuando son de a de veras. Entonces el comunista Chávez Morado promoviendo una pastorela y el comunista Alberto Híjar llevándola a la Casa del Lago. Y bueno, aquello fue un éxito de todo el día con la gente participando, padrísimo. La Casa del Lago se queda mucho tiempo también el foro abierto con Cleta, con justamente el grupo del Llanero. Era un teatro al aire libre sensacional, con una parte para el público de buen tamaño, un escenario, camerinos en la parte de abajo con todas las instalaciones, y Cleta lo tomó y lo volvió en el foro abierto de la Casa del Lago, por donde pasamos todos los que andamos en estas danzas. Todo mundo pasamos por ahí.
¿Cómo se fue gestando la relación entre los diferentes grupos? Está el TAI, está el CLETA, Germinal, Suma. ¿Cuál era qué vínculos tenían culturales y cómo extienden estos vínculos a América Latina y el compromiso político que tenían al respecto? Bueno, una línea teórico-política que fue Louis Althusser. Después Foucault, un grupo que por ahí hay una tesis interesante al respecto, ¿no? También. De un tal Rafael Guillén, para que veas el alcance de todo esto. Un grupo de althuserianos de la facultad, unos muchachos brillantísimos, que se encargaban de hablar de todo esto por todas partes. Un proceso autogestivo fundamental e iniciado por la Preparatoria Popular a principios de año de 1968, con un dirigente que éramos como hermanos, Carlos Sevilla, que propuso: dicen que no hay cupo y que no hay espacio. Vamos a probar que hay cupo, que hay espacio y que hay profesores. Y empezamos aquí en la facultad, la Preparatoria Popular, que fue un éxito para los rechazados y su familia. Y en un proceso en el cual tú participas activamente, ¿no? ¿Tenías algún cargo en ese momento? Yo era coordinador de inspección en la rectoría de Barrosierra. Tenía como jefe de las escuelas incorporadas a la UNAM a Manuel de la Cera, que era un musicólogo exquisito y cultísimo, que me promovía mucho y que éramos amigos del alma. Después sería director del IMBA y luego director de cultura en el ISSSTE. Tengo relación con una compañera, una flautista muy fina y elegante, que tenían un grupo de música de cámara que se llamaba Tempore. Manuel de la Cera las mandaba a tocar a la selva chiapaneca y era un éxito aquello. Bueno, en esas condiciones, la onda autogestiva prendió en arquitectura. Yo llevé ahí a Adolfo Quinteros y a Sarita Jiménez a hacer mantas para el 68, y después prendería con una generación a la que le dijeron los 7 magníficos, que eran 7 jóvenes antropólogos doctorados en Europa, menos Gilberto López y Rivas, que con su esposa se doctoró en Estados Unidos a la par que funcionaba como agente de la NKVD, la CIA soviética. Entonces, compañeros como él, como Javier Guerrero, bueno, Javier Guerrero no se fue a doctorar, 7 magníficos. Yo tenía una relación entrañable con Victoria Novello, que con una compañera, Diana, de Puerto Rico, eran las voces de un grupo musical organizado por Beno Lieberman, el mejor folclorólogo que ha tenido este país. Y entonces estaban todos estos estudiantes con esta relación entre Althusser, Foucault y la Prepa Popular. Y entonces yo entro de profesor de teoría, arquitectura, con otros compañeros de economía, para empezar a molestar a los arquitectos reaccionarios, uno católico, apostólico y romano que escribía además en el Universal o algo así, Mauricio Gómez Mayorga, reaccionarísimo. Entonces entré yo a molestar al colegio de teoría, presentaba planes, programas, bibliografías, mismos que en cuanto se acababa eso iban a dar al bote de la basura. Y bueno, con arquitectos que se formaron en el curso vivo de arte, como Carlos González Lobo,
como Ernesto Alba, pues empezó el embrión del autogobierno de Argentina. Ijar me fue dibujando su vida como un niño que cuenta e ilumina cada rincón de sus días. La casa, vestida de tantos libros, cuadros y fotos, respiraba y hablaba por sí sola. Ella misma me sentó en un sillón y me dio un café cargado de historias y recuerdos, para que siguiera escuchando la voz de Alberto. Me contabas que el colectivo Miguel Hernández, este poeta que participó en la Guerra Civil Española, preso, apoyado por Neruda y finalmente fusilado muy joven, este colectivo es el que impulsa tu entrada a la Facultad de Filosofía. ¿Nos podrías contar un poco cómo se da este proceso? Era un momento en que Sánchez Vázquez no iba a dar la materia. Entonces, nombraron otro profesor que no dio el ancho y entonces ellos exigieron que entrara yo a dar la clase. Obviamente esto fue una bomba estudiantil. Ocupamos el salón 106, el más grande de la facultad, que el último en el piso principal. Y luego yo fundé y me dejaron unos años después o algo así, un curso optativo que se llamó Problemas de Estética, que también fue un éxito. Me acuerdo en un salón en el primer piso con la gente sentada en el estrado, sentada en los pasillos con la puerta abierta y el pasillo con gente oyendo. Y ahí llegaron gente de economía, de ciencias políticas, de arquitectura, y allá agarró vuelo el taller de arte e ideología. Hicimos una serie de cuadernos, tanto en la Sala Siqueiros como en filosofía, que fueron un éxito porque publicábamos cosas que la facultad se enteraría 10 años después y que eran cosas tan importantes como Mi camino hacia Marx de Lukács, difundido por Emilio Uranga, un profesor muy incumplido, muy brillante, que puso a nuestro alcance ese texto, y otros de Lukács. Y en esa serie publicamos, otras cosas, un ensayo mío sobre la semiótica, Sánchez Vázquez. Entonces eso consolidó al TAI. ¿Cuáles eran los postulados del TAI y cómo se va dando su relación con América Latina? No, pues los postulados del TAI era impulsar la dialéctica entre la política, los movimientos libertarios, incluyendo las luchas armadas en toda América, que estaban en su esplendor. Entonces una compañera, Gloria Valdés, fue a Nicaragua, una activista maravillosa, y a partir de ahí me invitan a mí a dar un primer seminario de formación de promotores culturales de todo Nicaragua. Esta es una foto de cuando terminamos y fuimos a Estelí, y una de las figuras que
promovimos fue Leonel Urrugama, un muchacho muy joven, un gran poeta que murió cercado por aviones, tanques y ejército de la dictadura somocista, que le gritó: ríndete, Estardo Horreado. Y él respondió: que se rinda tu madre, que hemos hecho un lema de combate importante. Entonces, luego de esto, fue el grupo Germinal, que estaba formado por jóvenes muy jóvenes de La Esmeralda. Tuvieron gran éxito promoviendo talleres infantiles y talleres de serigrafía impresa con colores de la tierra y pedazos de ropa que ya no se usaba, etcétera, que tuvieron que separarse para que cada uno de ellos fuera a otras partes de Nicaragua, incluyendo la costa atlántica, que era prácticamente otro país, pero que el programa sandinista había prometido integrar plenamente a Nicaragua. Tú, además de promotor cultural en Nicaragua, también tuviste relación con el movimiento sandinista. ¿Nos podrías platicar más cuál es tu participación con el sandinismo y con otros movimientos guerrilleros en América Latina? Sí, porque eso tiene que ver con la formación del taller de arqueología, que tuvo una parte clandestina, encabezada por una pareja, él, un pintor y gráfico experto en armas, muy chingón, y su compañera, que era un tiro de organizadora y promotora cultural, tenía una fábrica de vitrales. Ellos organizaron una casa de seguridad, primero en Cuernavaca, a donde caían los sandinistas, y luego acá en la capital. Y bueno, pues la logística para transportar mercancías de Estados Unidos hasta Nicaragua, hubo un momento en que yo me tuve que quedar con una camioneta de esas con atrás. ¿Como esas, una combi de esas que tenían como casita atrás? De esas que tienen para cargar atrás, no sé cómo se llama. Ah, sí, como una... Bueno, esa la vendí troca. fácil. Y una combi nunca la pude vender porque estaba arreglada como de turista yanqui. Medio tanque estaba arreglado para llenarlo de tiros. Las defensas también. Esa no la pude vender nunca. Y bueno, fue pasando de mano en mano, dando servicios extraordinarios, no solo a Nicaragua, sino acá. El TAI entonces tuvo ese origen y yo ya fui invitado a las Fuerzas de Liberación Nacional, y cuando descubren una casa en Monterrey... El tránsito a las Fuerzas de Liberación Nacional, ¿cómo en qué años fue? ¿Cuándo te incorporas a las Fuerzas de Liberación Nacional? Este librito que se llama Susto Perenne es la narración de todo esto. 74 fue esto. Yo estaba como desde 72, incorporando a Medio Mundo, de los grupos que ya existían, todos ellos colaboradores. En realidad, cuando empiezan a surgir los grupos, tú ya estás en este movimiento. Yo ya estoy en eso y estoy levantando gente, que los grupos eran una escuela muy activa, obviamente. Y una escuela de cuadros también. No es, como la gente cree, de invitar a cualquier loco que le gusten las pistolas, sino hay que ver el compañero más cumplido, más estudioso, sin líos familiares, etcétera. Entonces fui levantando.
así gentes. Y bueno, los que agarran en la casa de Monterrey, Fritz Glockner y Nora, acaban, después de resistir todo lo que pudieron, guiando al ejército y la policía a una casa en Nepantla, en donde masacran a 5 compañeros. Allá aparece mi nombre y un rancho en Chiapas. Llegan hasta allá, persiguen y liquidan a 7 de la Dirección Nacional que habían ya establecido el primer campamento Emiliano Zapata en la selva. A 2 los traen vivos acá y acá desaparecieron en el campo militar número 1 o algo así. Quizá pasamos por la Dirección Federal de Seguridad, que años después, hace poco, volveríamos el primer sitio de la memoria histórica de los crímenes de Estado. Las Fuerzas de Liberación Nacional no habían tenido ninguna acción armada. Cosa que nos ganó el nombre de Flanes, Fuerzas de Liberación Nacional, pero también por dulcecitos, porque nosotros ni secuestramos, ni asaltamos bancos, cuando mucho nos robamos algún automóvil, etcétera. Pero enarbolábamos la bandera de la acumulación de fuerzas de manera silenciosa. Y que tuvo un desarrollo importante, digamos, hasta esa fisura que crea el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y que desafortunadamente es el inicio de desaparición de las Fuerzas de Liberación Nacional. Solo hay que imaginar lo que hubiera ocurrido si a la par del EZLN hubiera sobrevivido una red logística en ciudades fundamentales de todo México. ¿Qué hubiera pasado si hubiera contado con esa red? Una red que también impulsó la Liga Comunista 23 de septiembre. No. ¿No? No nos metíamos nosotros en esas danzas. No tuvimos relaciones con ningún otro grupo, era parte de la seguridad de la organización. La relación esa ya fue mía tiempo después con la Liga, con el Guaymas, y con otros personajes. ¿A ti te toman preso por ahí del 74? Me secuestran en mi casa en Contreras, me llevan a la Dirección Federal de Seguridad ya encapuchado. Ese es un principio de tortura que la gente no se imagina lo que es tener un capuchón negro que no deja pasar la luz, pero tampoco el aire, y estar así y con las manos amarradas. Es un principio de tortura terrible. Nada más me lo quitaban para interrogarme. Entonces yo tuve la disciplina de, mientras estaba en un rincón como niño castigado, pensando, ¿de qué me pueden preguntar? ¿Qué me van a decir? En Nepantla estaba un jeep que yo había conseguido, que era de una empresa de un amigo del autogobierno. Estaba, eso era lo que más me preocupaba, un tambo de clorato de potasio. Imagínate la de huellas mías que tendría eso. Entonces, pues no, me interrogaba un experto que lo sabía todo de todo, y bueno, de ahí salía a las golpizas, otra vez el capuchón y así. Y bueno, en el momento en que él me dijo, me puso fotos enfrente, ¿a quién conoces de aquí?
pues no, mire, podría ser, pero no, pues no, yo no me acuerdo, yo los conocí en Puebla y pues no, aquí no están. Usan disfraces, pelucas. Mira aquí, dije, ya chingué, ya me empezó a dar lecciones revolucionarias y efectivamente de ahí a los separos de la Procuraduría que estaban en Valerio Trujano, en un costado de la Alameda, celda solo ahí, y de ahí a Lecumberri. Y ahí, bueno, ya llegaron otros 11 que habían agarrado en Monterrey, colaboradores. Por cierto que yo salí de Lecumberri con unos mocasines blancos, porque uno de los colaboradores era peluquero y la agarraron en la peluquería. Me dijo, déjame tus zapatos porque... Y entonces yo salí con los mocasines blancos en la mano porque me quedaban chicos. Les dejé una chamarra que nadie me preguntó nada. Era una chamarra de piel de venado de Chiapas y nadie me dijo nada de esa chamarra. Entonces ya salí, porque se armó un escándalo grueso como nunca otro preso político ha desatado, especialmente en el Excelsior de Julio Scherer, artículos de Granados Chapa, de Niquito Nipongo, firmado con su nombre Raúl Prieto. No era pariente de Denis Prieto, pero escribió sobre esto. En fin, que me soltaron porque además los desplegados eran de mis relaciones académicas, el Consejo Universitario de la Universidad de Puebla, el de aquí de la UNAM, donde no querían, se resistían, y después supe que el consejero de Derecho, Cervantes Ahumada, se paró con la Constitución en la mano y dijo, están violando que es la Constitución que nosotros debemos resguardar y está en peligro la vida de un universitario. Exijo que este consejo se pronuncie y sí. Entonces, bueno, de escuelas particulares, la Iberoamericana, en donde daba yo clases porque era la única escuela de historia del arte que había. Y bueno, sobreviví al mega apañón. ¿Nos podrías contar un poco cómo se da la relación de estos grupos de los movimientos culturales con el movimiento social? ¿Cuáles son los vasos comunicantes entre estos? Pues no podría hacer otra explicación que nuestra relación orgánica con ellos. Así eran las relaciones, se iban tejiendo redes de vanguardia, como dice por ahí un libro que así se titula. Así es. Y con el extranjero, bueno, pues Nicaragua, hicimos fila, luego de mí fue el Grupo Germinal, y luego de la UAM fueron otros, incluyendo a Rafael Guillén. Dormían en una casa donde había estado un periódico trotskista y que nos dejaron a nosotros. Me acuerdo que dormía en una cama así, con una colchoneta que tenía. Y bueno, aquí te quedas, mano. Sí, está bien, ya ayer aquí dormí. Se me ocurre levantar la colchoneta. Un criadero de cucarachas, miles de cucarachas, pero cucarachas nicaragüenses, y volaban, y no, una cosa terrible, y un murciélago que nos espantaba a todos, o sea, ni modo. Gajes del oficio. Ya la siguiente revolución ojalá triunfe en París, porque ya está. Y mucha solidaridad de estos grupos con, digamos, Chile, procesos en Uruguay. En la Sala de Arte Público Siqueiros
primera exposición de la Unidad Popular de Chile. Me acuerdo que Rini Depleton prestó unas serigrafías preciosísimas con Guatemala, con Vietnam, gran relación con la embajada vietnamita. Y claro, de ahí, El Salvador, nuestra distinción era eso, un alto nivel reflexivo, crítico, talleres, seminarios, discutiendo textos y demás. Mi relación con Siqueiros se consolidó, bueno, yo lo conocí en vida, en su última entrevista, él habla de mí como uno de los que podrían llevar adelante todos sus proyectos. Me gustaría más que comentaras sobre el colectivo IJAR. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cuáles son sus actividades? El colectivo IJAR mantiene una intensa campaña constante en las redes, publicando información sobre las luchas populares, publicando no solo artículos míos, y contando con el apoyo firme de Verónica y Andrea, consiguiendo información, reproduciéndola, y Cristina IJAR, que a raíz de ingresar a Claxo por invitación, pues se ha convertido en una figura muy importante de la memoria histórica con este sentido libertario. Después de toda esta historia de vida, ¿qué es lo que... ¿Cómo resumes tu propia vida? ¿Qué es lo que aporta Alberto IJAR y qué le puede dejar a las nuevas generaciones? Con un himno que es una canción de algún grupo comercial que canta: ¿y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanta chinga? Etcétera. Que pues a veces me instala en la melancolía, pero luego el colectivo IJAR emprende alguna acción y entonces esta línea melancólica de los años que me quedan por vivir, como dice una gusana cubana, pues mantendrán constantemente los proyectos. He dejado de escribir porque ya era muchísimo lo que producía. Ahora me estoy restringiendo a los pendientes, a los solicitones, a las descripciones. Voy a tener una reunión a fin de mes donde nos reuniremos quienes hemos estado con la comunidad de Ostula, frontera entre Michoacán y Colima, que ahí la llevan porque después de que asesinaron al dirigente principal y en que el principal dirigente acabó captado por el PRD que lo lanzó de diputado, ellos ya consolidaron una organización comunitaria muy importante. Me enteraré de todo esto. Beto Paredes es este periodista internacionalista publicado en Europa y en Estados Unidos. Él estuvo en estos días en Ostula, nos informará, escribiré y así sucesivamente. ¿Los movimientos culturales siguen siendo importantes para la transformación? Claro. No los movimientos culturales premiados con la Medalla de Bellas Artes y cosas de esta naturaleza, sino estos otros que cumplen con lo precisado
por el ZLN, desde abajo y a la izquierda. Y con la digna rabia. Efectivamente. Gracias.